Muy buenas, soy Adrián, estoy en Japón y ¿sabías que tantas modernidades que hay aquí y la gente tiene un dios para el inodoro? Y sí, es que Japón es así, Japón mezcla lo más tecnológico posible con lo más clásico y espiritual. Pero para hablar de todo esto hay que conocer los dos caminos espirituales más conocidos que tiene este país, el sintoísmo y el budismo. Así que vamos a ver de dónde vienen estas dos religiones, qué significa, cómo evoluciona Japón en torno a la religión, porque es muy fascinante todo esto. Acompáñame. Pero para entender Japón, lo primero hay que saber que la primera religión que tuvo Japón fue el sintoísmo, que es la religión nativa de aquí. El sintoísmo es tan antiguo como Japón, es la religión en la que la gente cree en los kamis y en los espíritus de la naturaleza y de todas las cosas. Y luego está el budismo, que llegó desde China y Corea en el siglo VI. Y lo normal en cualquier otro país es que si viene una religión nueva, como pasó por ejemplo en España o pasó en cualquier parte del mundo, es que la nueva desplace a la otra, pero no, aquí en Japón pues son tan así y mola tanto porque cogieron y hicieron un mix del sintoísmo y del budismo, mezclaron las dos, y actualmente ya os digo que suele ser así también, aunque ya está separada políticamente. Durante miles de años esta fusión de las religiones se llamó Shinbutsu Umo, ya que los japoneses aquí muy prácticos vieron una relación y una fusión como los kamis entre los kamis y los buda, como forma parte de uno mismo. Empezaron a decir que los kamis eran como representaciones y avatares del Buda, y la fusión llegó a tal punto que aquí los dioses cambiaban de equipo. El ejemplo más famoso es Hachiman, el dios sintoísta de la guerra. Fue uno de los primeros kamis en ser adoptados por el budismo, dándole el título de gran bodhisattva y convirtiéndole en un protector budista. Imagínate, un dios de la guerra a lo Kratos convertido a un dios de otra religión. Y así vivieron las dos religiones en una simbiosis casi perfecta hasta el siglo XIX, hasta ayer, cuando el gobierno decretó la separación forzosa. Y aunque a día de hoy esta separación sigue existiendo, en la gente, en el pueblo, en todo, sigue estando totalmente unida. La separación es más que nada política, por así decirlo, ya que es muy común encontrar un templo budista dentro de uno sintoísta dentro de uno budista, es muy normal. Por ejemplo, hay toris en territorios de templos budistas. Pero ahora sí, vamos a hablar de qué es el sintoísmo. Ya os digo que no tiene ni fundador ni libro sagrado. Digamos que es una forma de sentir que la naturaleza está viva. Tiene como mucho que ver con ramas paganas así de Europa, por así decirlo de alguna forma que la podamos asimilar. ¿Y cómo se manifiesta todo esto? Pues hay diferentes, algunos ya os he hablado, ¿vale? Los kami. Es la idea principal de que todo tiene un kami, todo tiene un espíritu. Los ríos, los lavabos, las farolas, el césped, la alcantarilla, la valla, todo tiene un kami. Luego están los árboles sagrados, que son estos árboles, es que aquí ahora mismo no he visto ninguno que tienen una cuerda así trenzada alrededor de él. Seguro que habéis leído manga o visto anime o películas así, lo habréis visto alguna vez. Pues esto se llama Shimenawa, que es una señal que dice, cuidado que aquí vive un espíritu, aquí vive un kami, esta es su casa. Y lo más curioso de todo esto es que a lo largo de la historia pues han ido inventando y fabricando nuevos objetos. Vale, pues a los 100 años, cuando por ejemplo tú inventas un reloj, una pulsera, y cumple 100 años, ahí es cuando ya empieza a tener un kami, empieza a tener un espíritu. Por eso he dicho antes lo de espíritu del inodoro y cosas de estas, aunque espíritu del inodoro, depende del inodoro, hay diferentes espíritus, diferentes kamis. Y esto lo hicieron también como para proteger las cosas, es una forma popular de que se proteja el mobiliario. Por ejemplo, si tú ves una roca, un banco, no sé qué, y no lo quieres que se rompa, si tú influyes y dices que tiene alma, pues la gente empatiza más con él y lo trata mejor. Y por cierto, en el sintoísmo existe la impureza, que se limpia en una fuente llamada Temizuya, lo de las entradas de los templos sintoístas que vemos del agüita. Y el ritual es, coges el cazo con la mano derecha, te lavas la mano izquierda, cambias de mano y te lavas la otra mano. Luego echas agua en tu mano izquierda y te lavas la boca. O te la enjuagas, que muchas veces ya el agua pues no te lo bebas, que te sienta mal la tripita. Y la ofrenda más habitual que se hace en estos templos es dando una moneda de 5 yenes, un goen, ya que goen suena como buena fortuna. Y el ritual para rezar, que muchas veces lo habréis visto, es 2 reverencias, 2 palmadas, pides tu deseo y una última reverencia. La cantidad de gente que ha llegado ahora se acusa de lo que estaba grabando, es increíble. Hola, aquí hay un grupo de algo. Voy al otro lado a ver si encuentro un sitio tranquilo para grabar. Y ahora os voy a contar la leyenda sintoísta de Amaterasu. Sí, el del videojuego Kami, ¿vale? Si habéis jugado al videojuego, por cierto, videojuegazo jugable. Amaterasu es la diosa del sol. Se enfadó y se escondió en una cueva, dejando al mundo en plena oscuridad. Y los demás dioses, desesperados, cogieron un espejo y le pusieron en la cueva y montaron una fiesta tremenda. Amaterasu,
curiosa, pues asomó la cabecita, vio su reflejo y se quedó deslumbrada. Y justo cuando ya estaba afuera y todo, los otros dioses aprovecharon y cerraron la cueva para que no se volviera a esconder. Y así volvió la luz al mundo. Y ahora que estamos en el templo Sensoji, que es budista, vamos a hablar del budismo. Pero antes de nada, aquí si vienes a Japón vas a ver templos y santuarios, ¿vale? La diferencia es que los templos son budistas y los santuarios sintoístas. Aunque como os he dicho, vais a encontrar templos y santuarios unos dentro de otros. Y si en el sintoísmo la purificación la haces con el agua, aquí la haces con el incienso, con lo que tengo aquí a mi espalda, el caldero de incienso, que por cierto se llama Oku. La gente se pone alrededor de estos calderos y redirige el humo del incienso hacia su cuerpo, sobre todo hacia las partes que más quieren sanar. Y uno de los souvenirs que más compra la gente, y con mucha razón yo me voy a comprar luego uno, son los darumas, así que luego os voy a explicar esto. Y luego en estos templos también se encuentran a la entrada, en las puertas, los guerreros Nio, que son los guardianes del templo. Suele tener uno la boca abierta, como diciendo que es el principio, la letra A, el principio de todo, y luego el otro la boca cerrada, como la letra diciendo que es el final del todo. Pero hablando de Japón y de la religión y hablando de las dos ramas principales, también hay que hablar de su mundo más oscuro, del mundo de los yokai. Y no del videojuego Yokai Watch, aunque tiene mucho que ver con eso. En el mundo de los yokai es muy amplio. Por ejemplo, tenemos a los kitsune, que son los zorros mágicos. Los tengu, que son las máscaras estas de rojas con la nariz muy larga que verás en todos los lados. Y los kappa, las criaturas del río que las sobornas con pepinos. Por supuesto, mi más favorito del mundo, los tanuki, que son una especie de mapaches con los huevos mágicos. Literal, hice un short de estos, si no lo habéis visto, ir a verle, porque explico que tiene los huevos mágicos, que se estiran, hacen barcas, pescan con los escrotos y todo esto. Es mi favorito, la verdad. Y que traen fortuna al lugar donde estén. Pero no todos los yokai son terroríficos, todo se ha dicho. Está el Azukiarai, o como se dice, vamos, el lavajudías. Este es un espíritu que aparece solo a las orillas de los ríos por la noche y lo único que hace es lavar judías. Con un sonido como que ponía como zoki, 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 zoki. Es divertido. No te ataca, ni te mira, ni nada. Él solo está lavando sus judías. Luego sí que está la parte más oscura que todos hemos visto en películas, que son los Onryo. El espíritu de la película de The Ring o la de Ju-On y todo esto, pues eso, por ejemplo, son Onryo. Son espíritus vengativos. Lo más increíble de todo es que todas estas historias de yokais y todo esto siguen vivas actualmente a día de hoy. La gente habla de ellos, la gente lo dice, pues como cualquier otra religión hablando de sus cosas. Y hay otras supersticiones, sobre todo la de los números. El número 4, por ejemplo, se suele evitar porque se dice sí, igual que muerte. Y el número 9 porque suena como Q, que es sufrimiento. Por eso en muchos edificios verás que no hay 4 ni 9. Esto es como en Europa y en Estados Unidos, que por ejemplo en muchos no utilizan el número 13. Y luego hay un montón de gestos cotidianos. Y estando aquí en un templo, que por cierto está lloviendo ahora muchísimo, pues la gente les consume y les compra todos los años, como los onamori, que son las bolsitas estas de tela con una oración dentro, que las hay de diferentes tipos, de salud, de suerte, de abundancia, de todo tipo hay los onamori, y se suelen comprar aquí en los templos. Por cierto, lo ideal es que te duren un año y cuando se pase este año le tienes que devolver al templo y comprarte uno nuevo, con su mismo puro y duro, también te digo. Luego en muchos templos están también las tablillas Enma, las tablillas de los deseos, que tú compras la tablilla, escribes el deseo y la cuelgas en un templo, que también las hemos visto a lo largo de estos días en todos los sitios. Y como siempre que lleva el micro ha llovido, perdonad si se escucha ahora mal, que he tenido que quitar el micro, pero tengo que hablar de lo que tengo aquí en mi espalda. Los omikuji, que son la suerte, vamos, básicamente te dice qué suerte vas a tener ese año. Tú echas 100 yenes, suele echar 100 yenes. Ahí, en una de esas, coges una cajita con palitos, la agitas mucho, que parece un sonajero, como esto que estáis escuchando. Y de esa cajita te va a salir un palito. De ese palito vas a tener que buscar el numerito que te hay enfrente. Y ese papelito que coges del numerito, pues te dice qué suerte vas a tener. Lo voy a hacer ahora mismo, así que vamos a verlo. Cogemos la moneda de 100 yenes. La echamos, pues, como ofrenda. Cogemos la maraca está gigante. La quitamos. Que suene. Sacamos un palito. Sale el palito. Aquí en el palito vemos que pone la letra y el numerito para facilitarte las cosas, que es el número 27. Y aquí buscamos el número 27. ¡Hola, qué buena suerte! Tiene que ser esto, que lo tengo aquí al lado. Abrimos y sacamos el papelito, ¿vale?
Como veis, entiendo todo lo que pone, pero todo está perfecto. Le damos la vuelta y aquí que pone que tengo fortuna regular. You can make business. Yo voy a salir de aquí para leerlo alejado, que me estoy quedando sordo. A ver, como es regular, pero yo lo he leído y esto me parece perfecto, te lo quedas. Si te sirve y te sale malo, lo tienes que colgar, no entenderé lo que hay por ahí atrás. Le haces un churro y lo cuelgas. Iba a salir ahora, pero como veis está lloviendo, vamos, están cayendo sapos y culebras del cielo. Mira cómo mola ahí la Tokyo Skytree, lo antiguo y lo moderno. Y ya para finalizar y ver que todo esto sigue estando muy presente en la cultura japonesa, es el videojuego de Pokémon. Por ejemplo, el Pokémon Ninetales es el zorro de 9 colas de todas estas leyendas. Por ejemplo, Jojo es el ave fénix budista. Y muchísimos Pokémon así en realidad son kamis y cosas relacionadas. Como veis, es que están en el día a día de su cultura. Y en la de todos sin saberlo. Sin ir más lejos, se ha jugado al Animal Crossing Toad Nook, el mapache, el que te cobra por todo y te tiene explotado, pues es un Tanuki. Cap, el barquero, es el Kappa que os he comentado antes. Como he dicho, si es que estás rodeado de mitología japonesa y no te enteras. Así que como veis, el tema de religión y cultura aquí en Japón está en el día a día. Es muy complejo, muy divertido y sobre todo muy interesante el cómo ha juntado todo. Aquí las personas cuando nacen por un rito, cuando se casan por otro y mueren por otro rito de diferentes religiones. Y aquí ves a una persona en un funeral con los inciensos y demás y celebrando la Navidad. Como veis, no tienen adaptadas cualquier religión y no se pegan ni se matan por ella. Y antes de cerrar el vídeo, si me he equivocado en algún dato, lo siento mucho, no soy historiador, ¿vale? Me intento informar lo máximo posible, pero alguna palabra se me ha podido ir perfectamente. Déjame abajo en los comentarios cualquier añadido que quieras decir de todo esto, con educación y respeto siempre. Compártelo con tus amigos, déjate un buen like y esas cosas que me ayudan, y así la gente conoce lo fascinante que es la cultura y religión en este país. Y sobre todo, me adentro, que si no el dios del lavabo se va a enfadar. Y venga, adiós.